Dice así la Biblia, 6 Corintios, versículo 11 al 13, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así la Biblia. Ahora mismo lo leemos, dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13, las viandas para el vientre, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. El inciso B dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Gloria a Dios, esto es una palabra que Dios nos ha dado en esta tarde para ti que nos escuchas. Prácticamente yo vengo con la serie que Dios nos ha dado, impresionante serie que llevamos para el segundo mes, segunda parte prácticamente de este mes. Se llama Una historia de fe y esperanza. ¿Qué historia? ¿Qué serie? ¿Qué bendición? Y el número 15 de el tema, una generación pura que no se contamina. Esto es impresionante. ¿Sabía usted que nosotros somos una generación que hemos sido apartados para Dios y que en este tiempo, hoy más que nunca, Dios nos pide, nos exige, Dios nos llama para que nos mantengamos puros ante su presencia? Por supuesto que sí. Dios siempre ha planeado que su Espíritu Santo guíe, corrija, instruya, enseñe y prácticamente consuele a todos los que son sus hijos. Y por eso el día de hoy queremos compartirte una palabra que venga realmente a darte una frescura en el espíritu y que Dios realmente te edifique en el nombre de Jesús. Aquí vengo. La Biblia dice que nosotros somos tripartitos. Es un tema que estamos realmente ampliándolo una vez y cada vez más de parte de Dios, y lo vamos a predicar de nuevo una vez más con énfasis y enfoques. Prácticamente, si Dios nos considera que podamos predicarlo esto al aire, vamos a hacerlo con mucho gusto. De antemano quiero decirte, nosotros hemos sido diseñados cuerpo, alma y espíritu. Prácticamente tenemos un espíritu que tiene intuición, que tiene prácticamente en esos momentos de que uno dice, me las huelo. Prácticamente la persona dice, lo estaba yo como que percibiendo, lo estaba yo como que considerando. Y muchas de las veces dicen que las mujeres tienen el sexto sentido, porque prácticamente usan eso, la intuición. Sienten ellos y piensan un poquito más que el hombre. Y esto realmente se da así, porque realmente es el espíritu del hombre. Dios nos ha dado un espíritu impresionante, una capacidad que realmente es enorme. Y cuando hablamos de tripartitos, hablando del cuerpo, un cuerpo también diseñado con un cerebro perfecto, que desde que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, Dios va formando la memoria, el consciente y el subconsciente. Dios va depositando una prácticamente memoria que esta personita impresionante, cada persona es impresionante, sumamente valiosa, y Dios deposita en ese cerebro, en esa memoria, todo lo que se le está sembrando. Si alguien dice, este niño será grande, será poderoso, será muy influyente, será de grande bendición, será un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, yo oro. Y entonces cuando la persona ora y declara, profetiza y está mencionando a este pequeño, esta pequeña, este cuerpecito en ese vientre, en esa matriz está creciendo. Estamos hablando de que somos diseñados de esta manera, tripartito. Entonces viene el alma. El alma es donde se acumulan todos los sentimientos, todas las emociones. Prácticamente es donde está el sentir y todo lo que realmente estamos planeando dentro del corazón. Pero si podemos hacer un poquito de resumen de un cuerpo, alma y espíritu, realmente cada persona científicamente tiene un valor promedio de 2 billones de dólares, prácticamente porque tenemos un cerebro impresionante.
muy valioso. 2, porque tenemos la capacidad de crear. Y esto se describe que tenemos pulmones, tenemos corazón, tenemos prácticamente tráquea, tenemos un sistema respiratorio, tenemos prácticamente riñones y tenemos muchas funciones dentro de nosotros. Uno de ellos es el estómago y prácticamente estamos diseñados de una forma perfecta. Usted come lo que quiera y el aparato digestivo está diseñado para hacerle pedazos cualquier cosa que usted coma o digo alguien trague. Entonces, cuando la persona está cuidando este cuerpo, hay 3 cosas aquí. Y es aquí donde Dios me lleva al mensaje en esta serie. Yo espero que esta palabra la guardes y la atesores. Así que bienvenidos. Esto es confrontados por la verdad. Si la verdad realmente te confronta, entonces di gloria a Dios, porque es Dios que te enseña a través de las Escrituras. Y nosotros como influyentes de Dios somos personas que prácticamente estamos, oiga muy bien, estamos comunicando la verdad. Y la única verdad que puede realmente transformar al corazón es la verdad divina, la verdad de Dios. Y es por eso nuestro programa, el único fin es de que encuentres palabra de restauración, encuentres salvación en Cristo, encuentres un camino nuevo. Esto es Cristo. Y cuando la persona tiene un camino nuevo y esperanza, y su vida ha sido restaurada en todos los aspectos de su vida, cuerpo, alma, espíritu, y está equilibrado, entonces camina una vida victoriosa, una vida realmente en paz con Dios, una vida de relaciones prácticamente buenas, y que Dios se glorifique donde tú te mueves, en lo cotidiano, en lo, ¿por qué no decirlo?, en lo de dinero, por ejemplo, en el éxito de los negocios, también en el ámbito empresarial, ¿por qué no decirlo?, en todos los ámbitos espirituales, ¿por qué no?, en lo religioso, en la vida cotidiana. Dios quiere que te encuentres en un estado equilibrado. Y aquí vamos, por eso nuestro tema tripartitos, que lo vamos a ampliar después. Es impresionante este tema, tal vez lo vamos a convertir en una serie, porque Dios nos ha dado mucho de este tema y hemos compartido un poquito una y otra vez durante esta semana, comenzando desde el domingo pasado. Así que, bienvenido. Este es tu amigo y hermano evangelista del Señor, para gloria de Dios, Rodiver Montalvo. Y aquí entramos con nuestro tema. En el capítulo 26, versículo 41 de Mateo, Jesús decía: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Pablo estaba hablando que todas las cosas le son lícitas, pero no todas le convienen, cuando realmente todas las cosas le eran lícitas, pero él no se iba a dejar dominar por ninguna de ellas, cuando Pablo estaba hablando de que el cuerpo estaba consagrado y no podía cometer pecados porque realmente estaba prácticamente como una generación pura que no se contaminaba y era el último apóstol de Dios, y él había sido llamado para ser ejemplo, para imitar a Cristo, para seguir las pisadas del Señor, y él estaba prácticamente enfocado con lo que Dios le había hablado. Dios ya le había dado un mensaje desde que él se encuentra con Jesús, y él le dijo: vas a ser mi apóstol, vas a ser mi enviado, vas a llevar el mensaje a los gentiles. Nosotros, no los judíos, sino a los gentiles, las personas que realmente estaban separadas de aquella promesa. Pero Dios, en su gran misericordia, dice, hizo a un pueblo de todos prácticamente uno, y Dios lo mandaba a Pablo para predicar el Evangelio Santo. Este mismo evangelio es el que yo predico, sin quitarle, sin ponerle. Es un mensaje realmente del cielo, un mensaje que Jesús mismo lo confirmó. Y es aquí donde hablamos. Jesús decía: hey, es necesario que ustedes prácticamente comprendan algo muy importante, porque él mismo dice que él estuvo. Si por ejemplo queremos salirnos un poquito de este tema, la Biblia dice, esto es parte de otro tema que vamos a predicar después, Filipenses capítulo 2, dice la Biblia que él se enfocó, siempre enfocado, como si fuera realmente un hombre, pero siendo Dios mismo. Dice, no dice se hizo ni se aferró como Dios, como cosa dice a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre, como realmente la Biblia lo describe, que nace, se hace hombre, pero se mantuvo consagrado. Aleluya, fiel, obediente y enfocado en Dios. Y él le dijo a los discípulos y a la multitud que estaba en ese entonces, dijo, prácticamente
ustedes, 26:41 de Mateo, dice, ustedes prácticamente son personas que tienen un cuerpo, alma y espíritu, y el cuerpo no va a estar dispuesto, va a querer dormir, va a querer cansarse, va a querer realmente sobrepasarse, no va a estar alineado muchas veces, así que ustedes tienen que provocarse. Y dijo, van a tener aflicción porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando hablamos de este punto, Jesús dijo, uno de estos puntos, él mismo siendo prácticamente ejemplo. Y vamos a leer Hebreos. La Biblia dice en el capítulo 2, pero vamos a leer el versículo 4. Dice la Biblia en el versículo 15. Dice la Biblia así, mire que dice la palabra de Dios, hablando de Jesús. Porque estamos hablando de cuando la persona necesita estar equilibrada y necesita estar sometida. Y estamos hablando de un tema muy importante esta vez. Dice así la Biblia, estamos hablando de Jesús, el tema principal de cómo fue ejemplo él. Así que saludos a los amigos que están conectados, pendientes con la Escritura y que están prácticamente con nosotros en estos medios. Dios me los bendiga. Dice la Biblia, 4:15. Dice la Biblia, Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado, ahí está, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Cuando Jesús prácticamente anduvo en la tierra, dije Filipenses 2 y ahora Hebreos capítulo 2 y 4 del versículo 15. Porque en el versículo 18 del capítulo 2 dice que él también, mire que dice, se lo voy a leer rápido, dice la Biblia, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú y yo somos tentados, prácticamente aquí Jesús lo vivió y por eso él decía, ok, ustedes van a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción. El mundo les va a aborrecer. 16:33 de Juan. Pero dice, confíen en mí. Dice, yo soy poderoso para socorrerlos. Dijo, no les dejaré huérfanos. Capítulo 14 de Juan. No los dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador. Aleluya. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de Jesús. Toda la historia de la vida de Jesús nos enseña que Él vino prácticamente de siendo el Hijo de Dios, de siendo Dios mismo. Él vino, dice, a la tierra y se hizo igual que tú, igual que yo. Él era muy importante, pero Él no se hizo importante. Él se hizo prácticamente humilde, se hizo prácticamente obediente hasta la muerte. Él se hizo una persona que realmente no quería ni mucho menos que dijeran de Él quién era, porque Él quería que todo surgiera después de su muerte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque uno de esos versos en el capítulo 6, 7 y 8 de Juan, el Evangelio, dice que Él decía, no busco mi propia gloria, yo busco honrar al Padre. Él estaba vestido, aleluya, de humildad. Él estaba vestido prácticamente de un enfoque prácticamente de siervo. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el Marcos capítulo 8, mire que dice la palabra de Dios. Vamos entrando al tema prácticamente después de esta introducción larga y después de dar prácticamente a conocer un poquito de nosotros y de lo que hacemos. Vamos a decirte en este momento acerca de la vestimenta, acerca de vestirse como el Señor, como ejemplo. Te dimos una introducción de que Jesús era el ejemplo, de que Jesús lo habló, de que Jesús lo vivió y nos dijo, ustedes van a tener aflicción en la carne. Pablo dijo, ustedes tienen oportunidades de hacer lo que quieran, pero todas esas cosas son lícitas, todas esas cosas convienen, pero no hay que dejarse dominar por ninguna de ellas. Cuando usted es generación pura, que no se contamina, usted va a mantener una relación fiel, limpia, pura ante Dios el Padre. Gloria a Dios. Dice Marcos capítulo 8 versículo 34, dice así la Biblia, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre, dice, con los ángeles santos. Oiga, ¿por qué le leo este verso? El versículo clave ahí es el versículo 34. Cuando dice, síganme todos y lleven su cruz. ¿Sabía usted que cuando usted quiere seguir a Jesús, usted necesita vestirse de Dios, vestirse de Cristo, vestirse realmente de Él, para que pueda soportar en este caminar, en este peregrinaje de la relación con Dios como cristianos, como hijos de Dios? Claro, por supuesto. Jesús hizo el llamado a aquella gente, discípulos, y también a la gente, romanos, judíos, griegos y de muchas personas de otros países que estaban en ese entonces. Y Jesús hizo el llamado, síganme, tomen su cruz, porque cualquiera que quiera realmente ganar la vida, pero sin mí la va a perder. ¿Y de qué le serviría si gana el mundo realmente, pero al fin de cuentas pierde su alma? De nada serviría. Por eso Jesús habló de la equilibrio, de la forma de vida equilibrada. Por eso usted y yo estamos en una tierra, en una generación, en un mundo que está pervertido. Sí, sí, Señor. Usted no necesita tanta interpretación bíblica. Alguien dijo que todo lo hacemos espiritual. Sí, tal vez no necesitamos espiritualizar nada referente a esta versión de la historia de fe y esperanza que Jesús comparte a sus discípulos en el pasado, 2000 años atrás. Hoy te vengo a hablar del mismo evangelio, una historia de fe y esperanza, realmente viva el evangelio de Cristo, lo que Pablo estaba compartiendo, el evangelio del Señor. Y que Jesús decía que en el tiempo futuro, la gente que rechazaba su mensaje, que no seguía con él, llevando su cruz, es decir, su vituperio, llevar prácticamente las pruebas, las provocaciones y perder la vida por él prácticamente, entonces iba, dice, un día a venir con sus santos ángeles y en la gloria de Dios, y entonces la gente perdería su alma al fin de cuentas. Por eso cuando yo decía al inicio de este programa, nosotros tenemos un alma donde se acumulan todos los sentimientos y emociones y los impulsos, y que somos realmente sumamente importantes. ¿Por qué? Porque las almas Dios las compró a precio de sangre. Prácticamente uno de esos versos que me encanta realmente, capítulo 20, la Biblia dice, Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que Él compró con su propio cuerpo la sangre que Él derramó, dice las almas. Él las ganó con su propia sangre. Aleluya. La Biblia dice también que en el capítulo 1 de primero de Juan, que realmente también con su propia sangre Él nos compró. Y muchos otros textos más, como por ejemplo el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5, capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis, y muchos otros más. Esto es otro tema impresionante. Comprados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Tu alma tiene un precio impresionante, que realmente Jesús prácticamente mencionaba que valemos más que los pajarillos, capítulo 5 de Mateo y 6, que valemos mucho más que ellos, porque fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya. Yo quiero decirte en esta tarde, tú y yo tenemos un gran valor que significa realmente tanto para Dios, y por eso Dios no quiere que tú te pierdas prácticamente al final de cuentas. Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú realmente comprendas que Él vino para dar su vida, y que tú puedas, al acercarte a Dios por medio de Él, a través de la fe, y le digas, Señor, yo tengo entrada. Leímos Hebreos capítulo 4 y fíjese, en el versículo 16 dice que por medio de Él ahora tenemos acceso. En el capítulo 27, 28 de Mateo, la Biblia dice que se rasgó el velo cuando Él muere. Cuando Él muere, usted está mirando este mapa en la parte de atrás. Es grueso, de 2 pulgadas.
Pero la Biblia dice que ese velo donde estaba en el templo prácticamente era de 4 hasta 8 pulgadas, dicen los estudiosos, que era ese velo porque eran pieles y nadie podía cruzar al lugar santísimo, porque era el atrio, prácticamente el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el tabernáculo, inclusive del templo, porque así estaba diseñado el plan de Dios. Un lugar de los sacrificios, el atrio donde se mataban los animales para hacer remisión del pecado con sangre, donde prácticamente la gente tenía que ofrecer sacrificios y rituales para tener perdón. El santo era donde se derramaba la sangre sobre la misma persona o sobre prácticamente se ofrecía la ofrenda, y en el lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba prácticamente solamente él para llevar la oración al Padre y poder estar en comunión con Dios. Esto es lo que Jesús hizo. Dice, tenemos entrada por medio del sacerdote, sumo sacerdote, Cristo Jesús, y Él está ahora como tu Señor, como tu Salvador, como abogado, como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el único intercesor, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo su nombre. Aleluya, para que tu pecado hoy, como el cordero que fue inmolado, como dice la Biblia, capítulo 1 de Juan, prácticamente 1 Timoteo 2:5, Hechos de los Apóstoles 4:12, donde Él es el único que nos limpia del pecado, nos perdona y tenemos salvación a través de Él. ¡Gloria a Dios! Una vez que ha sucedido esto, te vistes del Señor Jesucristo. Hay una operación que pasa. Esta persona, cuerpo, alma y espíritu, empieza a tener, como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Ezequiel 36, versículo 26, la Biblia dice, Ezequiel, que había prometido Dios en aquellos años, en tiempo de Jeremías, en tiempo de Ezequiel prácticamente, dice la Biblia que Él había prometido un corazón y un espíritu nuevo dentro de las personas. Esto sucede cuando la persona viene a los pies de Dios. Cuando le dice, Señor, yo he conocido que verdaderamente no puedo equilibrar mi vida solo. Sí, prácticamente muchas personas podrían decir, no, yo sin Dios puedo. Esto realmente es delicado. Esto es impresionante porque la anarquía, el hacer su propia ley, prácticamente depender solo sin Dios, esto prácticamente es un peligro. Porque dice la Biblia 14, versículo 12 de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Dios quiere que tú prendas hoy tus lentes y actives prácticamente estas alarmas en ti, porque realmente sin Dios, Jesús dijo, al final de todos, ¿de qué le serviría al hombre ganar todo si va a perder su alma? Por eso Dios dice, préndete. Jesús dijo, hey, vas a tener aflicción en el mundo prácticamente, pero confía en mí. Tienes que equilibrarte, el espíritu va a estar dispuesto, pero tu carne no. Tu carne te va a decir, oh no, ¿para qué vas a buscar de Dios? ¿Para qué vas a ir a una iglesia? ¿Para qué te vas a rendir a una religión? Pero prácticamente hay un episodio aquí que la Biblia dice que Él nos va a poner un corazón nuevo y nos va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros en el momento de la creencia, de la fe activa, cuando tú te acercas a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios, dice la Biblia, debe creer que en Él hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Cuando usted prácticamente va a las plantas del Señor, le va a pasar como un episodio que la Biblia dice en el capítulo 3 de Juan. Mire qué dice la Biblia. Me encanta realmente llevarte bíblicamente conforme al Evangelio, conforme a la historia y conforme a la doctrina de Dios, de Jesús, prácticamente, y de los apóstoles, para que usted comprenda el Evangelio. Porque esto realmente es lo que importa. Mire qué dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Se encuentra con un hombre, fíjese, impresionante. Vamos a leerlo rápidamente y dice así. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No temas, dice, perdón, no te maravilles de que dije, les es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué te encuentro con este punto realmente de parte de Dios por Jesús en una oportunidad más? ¿Por qué? Porque Nicodemo no entendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba hablando. En ese entonces, el Espíritu Santo aún no había descendido a la tierra. El Espíritu Santo desciende a la tierra cuando Jesús asciende y se entrona y es sentado a la diestra del Padre y es Rey de Reyes y Señor de Señores y prácticamente ha sido nombrado como el único Rey de Reyes y Señor de Señores porque dice, Dios quiso, ya te di el texto, fue capítulo 2 de versículo 5 hasta el 11 de Filipenses, donde dice la Biblia, Dios quiso darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Capítulo 28 de Mateo, la Biblia dice que Jesús prácticamente fue recibido y dice, Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea que Él es el único medio, ya dije la cita, 7:25 de Hebreos, 1 Timoteo 2:5. ¿Por qué? Porque realmente Él es el único que salva. Y fíjese, Nicodemo se encuentra en un episodio donde dice, ¿cómo es esto si yo soy un principal de la ley? Usted lea el capítulo completo y lo va a entender. 2, dijo, pero si yo soy prácticamente un maestro de la ley. 3, él era prácticamente un hombre adinerado y aún no comprendía la ley. Era un hombre influyente, aleluya. Tenía religión, tenía dinero y prácticamente tenía influencia. Todos el día de hoy es posible que tengan una religión, tengan dinero y son influyentes. Ustedes, los que están por Facebook,